Más de Latidos del Campo, este dominguito lindo y rico, día de descanso para la gran mayoría de las personas que laboramos, y para los que no laboramos también es día que hay que descansar y disfrutar. Clau, ¿cómo estás? Muy Muy bien, buen amigo. día. Bienvenido. Bienvenida. Y un tema muy interesante, como los que siempre nos platica y nos comparte la maestra Clau. El libro La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ese es el título original. El título original que conocemos Del comúnmente como el Lazarillo del Tormes. Nada más, ahora sí que lo Ahí tenemos. simplificaron, y todo mundo en la escuela seguramente nos tocó que nos mandaran leer, hacer el resumen, todo de El Lazarillo de Tormes. Pues ojalá, amigo, porque bueno, ya en estas últimas generaciones no han tenido esa fortuna, pero a partir del siguiente ciclo escolar es uno de los elementos que yo voy a incluir en mis materiales de aula, porque me parece que podemos aprender muchas cosas de esta historia Sí. que, bueno, venimos de un Quijote que estaba así de chonchísimo, y en realidad pues el libro de Lazarillo de Tormes es un libro muy breve, es de 80 y tantas hojas. Entonces, pues en realidad no es tan amplio, no tiene todas estas enseñanzas que tiene el Quijote, pero bueno, sí es uno de los libros, creo que son imperdibles en lo que es la literatura Sí, hispana. sobre todo que aunque no es muy extenso, sí tiene cada uno de sus capítulos un enfoque y una enseñanza muy específica. Y lo interesante de esto es que fue este libro un parteaguas en su época. Sí, Preparé una sí, sí, muy pequeña bien. introducción para que entiendan ese contexto, porque además déjenme decirle que lo que acaba de decir Clau, de que lo va a utilizar como su material para el próximo ciclo escolar. Este ciclo escolar estuvo trabajando con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y ya fueron su final de cursos, hizo la presentación, todos los trabajos de todo el año, tuvo un éxito. Créame que es un ejemplo de maestra, todo lo que hace, cómo se lo propone, cómo lo expone y cómo hace trabajar y participar, no nada más trabajar por trabajar, participar con ese empeño, con esas ganas, con ese entusiasmo a los alumnos. Y eso es muy loable y es muy rescatable y es muy admirable. No, muchas gracias por tantas flores, amigo. Pero la verdad es que sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora, y bueno, que los chicos tengan acercamiento a obras clásicas y que son imperdibles y que les va a durar, como decías en algún momento, pues para toda la vida el conocimiento. Bien, pues la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, también conocida solamente como Lazarillo de Tormes, es una obra de autor anónimo escrita en el año de 1554, y es la primera manifestación de la novela picaresca. Se publicó a mediados del siglo XVI durante el reinado de Carlos I de España y V de Alemania, ya que en aquella época el imperio español dominaba una buena parte de Europa y también algunas tierras de América. Mientras Carlos I se esforzaba por acaparar más territorios y someterlos bajo su dominio, la sociedad a la que gobernaba estaba cada vez más empobrecida y luchaba contra el hambre y la miseria. Asimismo, la mendicidad y la delincuencia proliferaban en un momento en que el honor se valoraba por el dinero o las apariencias, y el Lazarillo de Tormes, así como otras novelas de su género, pretenden mostrar la verdadera cara de la sociedad de ese momento. La novela gira en torno a Lázaro, un niño ingenuo que, debido a las adversidades y complejidades que atraviesa, se convierte en un joven pícaro que lucha por sobrevivir. Es un relato en primera persona en el que Lázaro cuenta la historia de su vida desde su infancia. Cuando su padre fallece, su madre lo pone al servicio de un amo ciego. Después, Lázaro pasa por un total de 9 amos, entre ellos un escudero, un fraile y un clérigo. Cada uno representa una crítica hacia la sociedad y especialmente hacia el clero.
Asimismo, el libro retrata la evolución de su protagonista desde que es un joven ignorante hasta que se convierte en un pícaro astuto que engaña a sus dueños para poder comer y beber. Pues es dura el hambre y más el que se la aguanta, amigo. Y aquí lo vamos a ver, claro, precisamente. exactamente, pues sí, es la primera novela que se le considera pues dentro de esta picaresca, ¿no? Lo que son, Sí. ¿y por qué? Pues se dejan a un lado lo que se venía manejando, que eran los ideales heroicos, lo caballeresco, ¿no? Y bueno, la protagonista, este chico que es pobre y es huérfano de padre. Se dice dentro del mundo de la psicología que quien nos muestra el mundo es el padre. Sí. Entonces, pues al no tener el padre, pues queda con esta ventana interrumpida y pues se tiene que hacer y abrir camino en una sociedad que pues está marcada, como lo decías tú, por la situación, te iba a decir histórica, pero que no ha cambiado, ¿no? Y no solamente en cuanto a España, sino en muchas partes del mundo. Que es la desigualdad, ¿no? La desigualdad social. Bueno, este libro, este pequeño libro, es una carta, ¿no? Autobiográfica que se escribe donde Lázaro relata su vida desde su infancia hasta su edad adulta, ¿no? La madre de Lázaro es una mujer condicionada por las circunstancias sociales de su tiempo, que bueno, pues es una mujer viuda, ¿no? Ya era malo ser mujer, ¿no? En ese momento. Y además, después viuda. Y después viuda y pobre, ¿no? No tenía ningún bien y tenía a cargo pues al pequeño Lázaro. Y bueno, pues no la llevaba nada fácil. Pero después vemos cómo ella tiene que entregar a su hijo a los distintos amos que acabas de mencionar, pues porque ella no puede ya sostenerlo. Lo crió, es decir, en el sentido de que ya se valía, ya era un muchacho medianamente hecho, pero todavía pues no sabía valerse por él mismo. Fíjate que hay un párrafo que me encanta de la entrada, porque bueno, vamos a ver cuáles son como estos aprendizajes que Lázaro tiene de quienes le van rodeando. En las diferentes etapas, ¿no? Sí. Y pues el primer acercamiento que tiene obviamente es el de la madre. La madre, pues como tiene tan pocos recursos, por ahí se lía con un esclavo, ¿no? Sí, Zainé, y este esclavo pues parece que la quería bien, ¿no? Un negro, sí, exactamente. Africano. Entonces, pues Zainé no posee bienes, pero en la medida lo que puede, pues le arrima a la madre para apoyarla pues con panes, con carne, para que pueda sacar pues a su hijo adelante. La cosa es que muchas veces pues este esclavo no tiene lo suficiente y roba para poder estar a cargo pues de ellos. Para cumplir. Claro, y entonces pues fíjate que a mí me parece muy interesante mencionar este inicio porque bueno, ella y Zainé se lían, él se hace cargo, ¿no? De ellos en la medida de sus posibilidades y hasta más, ¿no? Porque cae en esta parte del robo para poder suplir las necesidades, pero creo que ahí Lázaro observa un amor. Y yo creo que es la situación como más moral que tiene la historia, ¿no? Sí. Fuera de estos dos personajes, pues ya Lázaro no vuelve a sentir lo que es la protección ni el amor. Narra Lázaro que pues primero él le daba miedo, Zainé le daba miedo por su tono de piel y por ser siempre mal encarado, ¿no? Realmente le dice que como un hombre de mal gesto, pero que conforme pasó el tiempo, pues se gana su cariño, dice, yo le quise bien porque yo veía que con sus visitas mejoraba el comer, ¿no? Entonces ahí de alguna manera me llama mucho la atención porque digo, ¿cómo es esta visión de un amor práctico? No era una persona que les dijera que los quería mucho, ¿no? O sea, les demostraba, ¿no? Les demostraba con acciones, pues, esta protección que es. Pero, pues, bueno, pues, al final lo pillan, ¿no? Y bueno, pues, Lázaro, Zainé recibe unos azotes, la mujer es multada, pero desde aquí ya la mujer también muestra su manera de amar o su forma de mostrar amor, porque le prohíben tajantemente que ella vuelva a la casa donde estaba y le prohíben y darle protección a Zainé.
sea que ella ya no lo puede recibir en casa. Y por esas circunstancias, y para no hacer también, no llevarse ella mal y no provocarle mal al esclavo, pues lo deja ahí con él, ¿no? Entonces, pues ella se ve sola, no abandonada, pero sí sola, y entonces es cuando el ciego visita la ciudad de Salamanca, y entonces la madre entrega a Lázaro, le lo deja a tutela de este ciego, pensando ella que estará mejor que con que ella. Podía estar mejor que con ella, claro, cuando menos iba a comer más decentemente. Pues eso esperaba ella, pero bueno, me llama mucho la atención. Fíjate, me gusta mucho como dice, y el pobre esclavo, o sea, hablando cuando lo robaba, dice, y cuando al pobre esclavo el amor le animaba a esto, es decir, a robar, para poder proveer a la madre, pero pues se lo pringaron al pobre esclavo y entonces pues le dieron sus buenos azotes, la madre deja al esclavo pues ya para cumplir con lo que le han pedido, y entonces ella entrega al amo. Cuando llevan de salida, fíjate cómo a partir de ahí una serie de aprendizajes se vienen desarrollando en la vida de quien todavía era un niño, y a partir de ahí él desarrolla una forma de ver no solamente el mundo, que eso es muy importante, aprender a ver el mundo y la vida, pero también desarrolla una estructura para mirarse a sí mismo, ¿no? Y lo vamos a ir como celebrando. Entonces, bueno, lo vamos a ir analizando. Cuando van salen de Salamanca, pasan por este típico puente, ¿no? El mítico puente de la ciudad de Salamanca, pues ahí hay la escultura de un toro, y esa es la primera enseñanza que tiene Lázaro después de haber dejado a su madre. El ciego le dice que se acerque al toro, que va a escuchar unos ruidos dentro del toro, y pues el otro inocentón va y arrima la cabeza, y cuando el ciego percibe que la cabeza del niño está cerca, pues le da un calabazazo, le dice, ¿no? Entonces le sonraja la cabeza en la escultura del toro, dándole un golpazo, ¿no? Dice, lo narramos, dice, saliendo hasta Salamanca y llegando al puente, pues ya, Lázaro le dice, llega al oído de ese toro y oirás un gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dio una gran calabazada en el diablo del toro. Entonces imagínate cómo, y después él le dice que el lazarillo de un ciego, que un guía de un ciego, tiene que ser más abusado que el mismo diablo. Entonces le da su primera lección, pero en la primera lección le dio un sonrajazo que narra aquí mismo en el libro, que le duró el dolor 3 días, ¿no? Entonces ya desde ahí Lázaro aprende pues que la confianza es algo que él no se puede dar el lujo de tener, ¿no? La confianza, él no puede confiar, desaparece, y bueno, él reflexiona y dice, parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Pues sí, porque tenía a su cargo el cuidar a un ciego. Entonces él tenía que hacer la labor de cuidarlo de todas las adversidades que pudiera haber, y tenía que ir un paso adelante. Pues sí, pero lo que Pero vaya forma de enseñárselo, ¿eh? Pero desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Es que en algún momento inocencia. Todos tenemos que despertar. Sí. O sea, eso le surge también mucho a nuestras generaciones, de que despertemos de la inocencia, ¿no? En la que como niños estamos, pero para transformar. Y bueno, ya el ciego pues le enseña un poco a ser astuto, a ser desconfiado. Fíjate qué curioso, porque paradójicamente el ciego le enseña a observar lo hostil que es el mundo y a pensar en sí mismo, porque lo que caracteriza pues mucho al ciego es pensar en sí mismo. Y bueno, pues después de que pasan, es que léanlo porque aparte qué malos somos, porque aparte es divertido, ¿no? Sí. Pero bueno, después de varias circunstancias no muy buenas para Lázaro,
pues termina abandonando al amo, ¿no? Trata de vengarse de este amo ciego y entonces huye. Y entonces encuentra un clérigo y él se siente muy afortunado. Porque sí, imagínate... porque era uno de los personajes Ajá. importantes o cuando menos más respetados en Pues esa era, época. entonces él ya se sentía que iba a estar bajo la protección de un hombre de la iglesia, ¿no? Pero pues ahí más bien lo que aprende es que la hipocresía del ser humano y la hipocresía que se vive en esta institución, pues es muy grande, ¿no? Y que quien predica la virtud, que es este hombre, pues en realidad no la practica. Y pues ve con este amo que existe mucha hipocresía. Este hombre lo somete a una hambruna peor a la que estaba sometida con el ciego, porque le tenía el pan bajo llave y le daba pues raciones muy miserables. Total que se narra que el chico quedó pegado a los huesos. Y entonces él piensa, dice, yo no tenía tanta lástima de mí como de lastimoso ciego. O sea, él dice que cuando estaba con el ciego, al final sentía lástima por el ciego, ¿no? Dice, yo no tenía tanta lástima de mí como del lastimoso ciego. Pero después que con el clérigo vine, ninguna cosa hallaba buena. O sea, escapé del trueno y vi en el relámpago. O sea, pobre. Sí, como decimos ahora, salí de Guatemala para entrar a Guatepeor. En el argot mexicano, exactamente esa sería la traducción, ¿no? Entonces, pues él aprende que la vida es muy injusta, sí, y que si quiere estar vivo, si quiere sobrevivir, pues necesita más de la astucia que de la honestidad. Fíjate qué fuerte aprendizaje. Y además de saber manipular esos sentimientos para tener cierta hipocresía, como lo hacía el clérigo, porque era muy respetable en lo que decía y les decía pórtense bien y sean honestos, pero él no. No, él robaba al pobre, decía, bueno, pues si bien Sainé robaba para alimentar al pobre, para ayudar a los pobres, el clérigo robaba para su beneficio y le robaba a los pobres. O sea, sí, él veía ese valor moral. Y bueno, muchas otras cosas. Ves que es muy... podemos irnos con cada personaje, la verdad es que, con cada uno de los amos, y después va y cae, con un tercer amo, muy bien vestido, lo describe como un hombre muy bien vestido, ¿no? Y bueno, ya el escudero, ¿no? Este escudero, y si entramos a su casa, él lo dice que va muy bien vestido, muy bien peinado, su paso, fíjate nada más, su paso y el compás en orden. Sí, imagínate una persona muy respetable, claro, elegante, bien vestido, muy propio, muy para moverse en sociedad, porque a fin de cuentas era el que servía a los caballeros. Y entonces el pobre Lázaro vuelve a confiar en la ilusión, ¿no? Se vuelve a ilusionar. Se vuelve a ilusionar. Digo, y dice, ay, por la fin. La tercera es la vencida. Por fin di con un buen amo. Pero entonces empieza a describir cómo entran a su casa y no halló ni mesa, ni alcaraz, dice, como no encontró nada. La cosa es que el hombre pues le dice que él ya ha almorzado, que si él no comió, y pues ya Lázaro muere de hambre, ¿no? Y por ahí pues ya Lázaro comienza a sacar de lo que él llevaba para comer, porque veía que el hombre no le daba. Nomás no le daba. Y entonces realmente el hombre se sienta en la cama y comienza a comer de lo que yo había traído. Es decir, el hombre no tenía. Tampoco tenía para comer. Entonces, pues aquí vemos como una situación invertida, ¿no? En la que el necesitado termina sosteniendo al que se supone que al que debería ser protegido. Sí. Cómo la vida nos va dando algunas lecciones tan tremendas, amigo, ¿eh? Pero sí, de imagen, sobre todo. Eso se da mucho en la sociedad actual, el vivir de apariencias. Exactamente, entonces
pues ha sido siempre, yo creo, entre la apariencia y la realidad, pues hay un margen grande, ¿no? Y después cae con el vendedor de bulas, ¿no? El buldero. Y pues es un mentiroso, pues práctico, no empieza a vender estas bulas papales donde pues Dios te va a perdonar, me das una lana y va a rezar por ti, claro. Y entonces tú tan fresquito, o sea, no pecarás más hasta la siguiente vez. Y después vienes, que es parte de la enseñanza de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, digo de la Iglesia Católica porque es el ritmo, o sea, tú negocias con Dios y pecas y luego vienes y ya. Te confiesas y se te perdona todo, das no una limosna y listo, ¿no? Y entonces, bueno, es una negociación, ¿no? Pero bueno, pues aquí yo creo que aprende que en el mundo pues no gobierna la verdad, porque sabe que es un engaño, de hecho confabularon ese engaño. Y hay un mensaje, ¿no? Que lo importante, fíjate nada más aquí me parece, que lo importante es este aprendizaje de que no es necesario tener la razón, ni tener la verdad. Lo importante es que te la crean, ¿no? Sí. Y entonces, pues ellos en esta confabulación, en el engaño, dicen, pues mira, pues si es cierto o no es cierto, que sabemos que no es cierto, la cosa es que nos crean que es cierto, para entonces nosotros beneficiar. Tener provecho, ¿no? Claro. Exactamente. Tenían entonces, que venderle la idea de que le iban a perdonar sus pecados con las bulas. Pues con un hombre así, pues que aprende que la conveniencia, aprende la parte de la corrupción, la manipulación, ¿no? Y bueno, pues que el engaño es una herramienta, ¿no? Entonces, fíjate, una herramienta más para sobrevivir. Una herramienta más. Y bueno, también cae con un alguacil, y ahí pues ya aprende sobre los peligros del poder, y al final porque son más personajes, pero ya en estos periodos pues Lázaro se va haciendo un hombre, ya no es un niño, ya se va convirtiendo en un hombre, y aquí es donde viene un poco lo peligroso, porque si bien Lázaro abre los ojos a cómo es la realidad del mundo, en algún momento, quizá por el hambre, quizá por la vivencia, Lázaro deja de ver en lo que se está convirtiendo él. Sí, porque desgraciadamente fueron puras adversidades. Entonces, hagan de cuenta que fue la escuela de la vida que vivió, fue la escuela de malandrines. Pues sí. Y bueno, este arcipreste le consigue un oficio, y siendo él un hombre, le consigue vivienda, pues ya se hace de una mujer, de Lázaro. Que además él se la presenta. Lo hace de una mujer, y pues ya conforme van siguiendo, pues Lázaro consigue una posición que nunca había tenido, ¿no? Por fin no pasa hambre, tiene una seguridad material que le proporciona una tranquilidad. Pero el pueblo comienza a comentar, ¿no? Pues que la esposa pues tiene una relación impropia con este hombre que le otorga pues trabajo, ¿no? Que le otorga a su amo, ¿no? A su nuevo amo, ¿no? Y entonces pues él, en lugar de cuestionarse, él en lugar de indignarse, él en lugar de actuar, pues él dice que las malas lenguas nunca faltaron. ¿No? En vez de salvar su honor. Claro, porque él ya para ese entonces, él ya tiene aprendido que la estabilidad tiene un precio, ¿no? Y entonces cuando él escucha estos rumores, porque hasta el mismo, fíjate, el mismo arcipreste, que pues es que es muy cínico, le dice: no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca. Entonces, dices algo y puedes perder todo. Entonces, no mires a lo que puedes decir, sino a lo que te toca. Conviene ignorar aquello que nos pone en peligro, ¿no? Bueno, esos beneficios obtenidos. Y entonces él dice, yo determiné arrimarme a los buenos. Dice, literalmente, en este tiempo estaba en mi prosperidad
y en la cumbre de toda buena. O sea, a él ya no le importó ser un cornudo. No. Él no estaba para ponerse a analizar la cuestión moral. Él en ese momento estaba en su prosperidad y en la cumbre de la buena fortuna. Entonces, ¿qué fue lo que al final del libro ha sucedido? Que ya transformado en un hombre, pues ve que la comodidad puede convertirse en un sustituto de la dignidad. Es decir, todas estas personas por las que pasó le enseñaron a apagar esa parte digna de ser humano, ese merecimiento, en lugar de él aprender lo que él puede valer como ser humano, al contrario, él aprendió que no merecía nada. Creo que si bien logra triunfar en la parte de la subsistencia, ¿no? Que es lo que viene persiguiendo cuando es niño. Sí, lo económico, lo material. Llega un momento en el que este niño que se va con el ciego a este hombre que está con el último amo, en ese trayecto, él perdió la visión absolutamente de en qué debía convertirse él. Dejó de ser un buen hombre para convertirse en una persona que solamente le interesaba no perder lo material que consiguió, aunque fuera indigno lo que estuviera pasando en su derredor y con quien se supone que amaba, por eso se casó. Y fíjate que en esta batalla diaria que comienza él por llevarse un pedazo de pan a la boca, porque en algún momento lo dice, y la medida era la medida de mi boca. Y entonces en esta medida, en ese aprendizaje que tuvo de que su medida era la medida de su boca, cayó en un conformismo. Y ese conformismo no que le enseñara, pero ese conformismo le hizo creer que eso era lo que él merecía. Fíjate, ya en las últimas páginas me llama mucho la atención, porque pues un amigo le quiere decir algo de la mujer, ¿no? Ya esto es el final. Y entonces dice, hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso antes. Cuando alguno siento que quiere decir algo de ella, refiriéndose a su mujer que lo corneaba, le atajo y digo, mira, si sois amigo, no me digáis cosa con que me pese, que no tengo por mi amigo al que me hace pesar. Mayormente, si me quiere meter mal con mi mujer, que es la cosa del mundo que yo más quiero, y la amo más que a mí, pues es que si no se quería él nada. Claro. Si él no se quería nada. Sí. Y me hace Dios con ella 1000 mercedes. Estuvo tan solo, tan abandonado, tan menospreciado, tan desgraciado. Sí, porque todos le veían la cara cuando él creía que podía alguien de los personajes que se fue encontrando, que fue conviviendo, que él creyó y confió nuevamente en que ahí podía hacer una vida, pues le dieron la espalda. Entonces, él perdió toda dignidad humana y se volvió completamente materialista. No le importó después nada, porque su vida era eso, lo que consiguió económicamente. Aceptar que era un cornudo, ir a pelear su dignidad a su amo, pues era perder a lo mejor hasta la mujer y perder lo económico que tenía y volver a empezar de cero. Y Dios me hace con ella 1000 mercedes. Digo yo, para hombres o para mujeres, ¿cuántos no pensarán por el poco amor y dignidad que se tienen? Poco amor propio. Que les hacen, ¿no? Que les hacen estando con ellos, aunque sea corneados y todo, 1000 mercedes, dice, porque me hace Dios con ella 1000 mercedes, y más bien del que yo merezco. Y entonces ahí ya está como la conclusión de decir, es que en realidad él no se siente merecedor de nada, de algo mejor, de nada, ni de algo mejor a lo que tiene.
Y no solamente en ese momento, sino que fue en ese transcurso de pasar de un amo a otro, donde él fue perdiendo, es decir, los maestros que tuvo fueron maestros que le mostraron, sí, muchas cosas, a ser astuto, a ser más abusado, lo que tú quieras, pero en algún momento ninguno le mostró lo que era la dignidad. Ni el querer superarse, llegar a más. Ese fue su tope. Hasta ahí llegó. Él se sentía bien porque tenía comida y le sobraba, porque tenía una esposa que lo acompañaba, porque tenía un amo con el cual trabajaba. ¿Qué más podía pedirle a la vida después de haber empezado de cero sin tener un pan para comer? Pues no sé, amigo, qué complicado, pero pues esta es la ambigüedad a la que nos somete la picaresca, ¿no? Es decir, porque al final no podemos decir, ay, sí, bueno, yo no lo puedo decir. No lo puedes justificar. O sea, yo no puedo decir, ay, sí, pobrecito, ¿no? O sea, porque yo puedo decir, sí, es verdad, fue un hombre que no tenía padre, que después la madre lo entrega. Yo creo que también podríamos hacer tantos análisis, ¿no? Lo entrega a donde ella cree que estará mejor y no acierta. Pues ahora nosotros, que como padres estamos entregando a nuestros hijos a las redes sociales, sí, claro, a los aparatos digitales, a las comunicaciones digitales, a todo lo que ahí se expone, porque los estamos entregando. Claro, estamos evadiendo la responsabilidad de ese tiempo de calidad y de atención personal con nuestros hijos por darles un aparatito para que yo, que ya llegué cansado del trabajo, me dejes estar 1 hora tranquilo, 2 horas y te vayas a dormir y yo después poder descansar también. Y ya no supe qué hiciste. Entonces, si una madre que con toda la mejor intención pensaba que ese chico iba a estar mejor, que iba a aprender más cosas, que iba a ser de más provecho y que le dio el mejor consejo, que le puede dar una madre a un hijo, está también en las primeras hojas, me encanta porque dice, cuando la madre se despide de ella, dice, y ambos llorando, me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más, procura de ser bueno y Dios te guíe, criado te he y con buen amo te he puesto, válete por ti. Yo creo que ese es uno de los mejores consejos que le podemos dar a nuestros hijos. Válete por ti. En algún momento, él se olvidó de eso. Obviamente no fue fácil olvidarlo cuando tu primer amo para él eres solamente una herramienta, cuando vas perdiendo a lo mejor la ilusión, esta ilusión que tenía de encontrar un mejor amo, sí, pero a veces hay cosas que no debemos olvidar. Válete por ti, porque en algún momento él llegó a un conformismo total. Sí. Y lo dice más adelante, mi medida es la medida de mi boca, punto, hasta aquí, ¿no? Lo que me pueda comer hoy y lo que me caiga en la panza, esa es la medida de mi avance el día de hoy. Obviamente que el día de mañana, que ella tiene, que tiene una mujer, que tiene una vida, pues si la mujer lo cornea, pues él claro que la va a perdonar porque no va a perder su comodidad. Claro. No va a perder su comodidad. Para él era perder todo lo que había logrado, si quería recuperar su dignidad. ¿Y por qué no la va a perder? Porque no se cree merecedor. De algo más. No se cree merecedor y aquí lo dice, más bien del que yo merezco. Con una mujer que lo cornea, él cree que tiene más. Un amo que le da trabajo. Entonces, pues reflexionemos y cada quien saquemos nuestras conclusiones. Lo único que nosotros hacemos es recomendarle esta lectura, que es una lectura pues muy breve, es un libro de 80 y tantas hojas que nos da muchísimos aprendizajes. Y yo creo que también es una obra para los papás. Sí, claro. Para los papás podemos aprender de esto si nos vemos reflejados. Y los maestros. Fíjate, yo también hacía. A todo aquel. ¿Qué tipo de maestro soy? Que trabajas con niños, que tienes infantes, alumnos a un nivel universitario,
¿qué les estás dando y qué les estás enseñando? Y fíjate que tiene tanta interpretación que podemos hacer aquí, porque vamos a decir, fíjate, como maestro, es decir, él tuvo nefastos maestros, maestros que lo distorsionaron, no que lo guiaron, sino al contrario, que lo echaron a perder, que lo distorsionaron. Pero también él olvidó el valete por ti. ¿Y qué quiere decir que seas un buen maestro o un buen guía, tanto como maestro como padre? ¿Que les hagas todo? No. ¿Que les arrimes el pan para que se lo lleven a la boca y se conformen? No. No. Válete por ti. Ábreles los ojos. Claro, enséñanos. Dales visión de mundo. Cuando nosotros aprendemos nuestro valor, es cuando aprendemos que podemos conseguir cosas. Tú imagínate un chiquillo que está con la izquierda, dale y dale y dale y no da gol. Y lo practica 30 veces, 40 veces, 60 veces y en algún momento lo logra. Tú sabes el valor que ese niño siente sobre sí mismo por haber superado él un reto. Se valió por él. Entonces, como padres nos deberíamos de tatuar el enseñarles a valerse por ellos mismos, y que el valerse por ellos mismos no es evadir esta responsabilidad, no. Aventarlos a las redes sociales, proveerles medianamente lo que tenemos a la mano y despreocuparnos, no, es estar al pendiente totalmente de ellos y de su crecimiento y hacerlos responsables. Sí. Pues hasta aquí, amigo, porque me suelto y ya no me alcanzas. Bueno, interesante, esperemos que haya sido de su agrado, que lean El Lazarillo de Tormes